En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Madre de Dios. Dios te salve María, a ti te entrego mi corazón. Florecita del cielo, niña alegre de Dios, eres tú la criatura que fue formada en manos de amor. Dulce, dulce María, regalito de Dios, eres tú la cunita donde la gracia se derramó. Dios te salve María, llena de gracia, Madre de Dios. Dios te salve María, a ti te entrego mi corazón. Una hermosa mañana, cuando el tiempo llegó, Dios envió un mensajero para que hablara tu corazón. Dijo, si te aceptabas ser la Madre de Dios, y con un sí profundo el Verbo divino en ti se encarnó. Dios te salve María, llena de gracia, Madre de Dios. Dios te salve María, a ti te entrego mi corazón. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos en este espacio que lo llamamos Jesús Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y hemos comenzado ahora con un tema nuevo, con un ciclo nuevo, que le hemos puesto como título Ser discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús. Y para entender de qué se trata este tema, vamos a tratar de explicar lo que es o lo que era en la historia antigua, en la época de Jesús, un discípulo. Nosotros tenemos una cita preciosa del Evangelio de San Mateo que le voy a pedir a Andrea que me comparta, porque prestemos atención a las palabras que dice Jesús en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos, conságrenlos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto sería en el momento de la ascensión, son los últimos versículos del Evangelio de San Mateo. Entonces, Jesús tiene un deseo
y tiene también como una bendición para sus propios discípulos y les dice: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, vayan y hagan discípulos. Hoy vamos a comenzar a analizar este tema que para mí es realmente fascinante y hermosísimo, cómo Jesús tuvo esta idea preciosa de tener discípulos, personas a las que él se dedicó a formar, a enseñar, a explicar, personas que estaban todo el tiempo compartiendo con él, personas a las que las fue capacitando, las que les fue enseñando de una manera muy delicada, y luego a estas personas les encomienda que a su vez ellos tengan discípulos. Y así, con esta misión de ir formando discípulos, se ha ido extendiendo la iglesia a lo largo de 20 siglos, con esta idea que tenía Jesús de los discípulos. Pero vamos a tratar de entender un poquito más qué era ser discípulos. En esta época antigua era muy común, también lo vemos por ejemplo en la antigua Grecia, tenemos un ejemplo con Sócrates y Platón, es decir, que Platón era discípulo de Sócrates, eran filósofos. Sócrates no escribió ningún libro, pero conocemos sus enseñanzas gracias a que su discípulo, que era Platón, fue escribiendo lo que enseñaba Sócrates, cómo lo enseñaba y de qué manera. Ahí tenemos un ejemplo de la filosofía de la antigua Grecia. Y en la zona del pueblo de Israel también existían los maestros y los discípulos. Generalmente el maestro era una persona que de alguna manera llamaba la atención de sus contemporáneos por su sabiduría y por su estilo de vida. No eran maestros como los concebimos en la actualidad, que a lo mejor comparten contenidos, están especializados en determinados temas. Estos maestros especialmente transmitían sabiduría y un estilo de vida. Entonces, generalmente, las personas que se sentían como atraídas por este maestro le pedían entrar en la escuela de ser discípulos y tenían que irse a vivir con su maestro. Y de esta manera, no solo aprendían lo intelectual, como estamos viendo, aprendían lo más importante, que era el estilo de vida, la forma de ser, la manera de ser de su maestro, que es algo que a veces nosotros olvidamos respecto de Jesús. Quizás estudiamos doctrina, estudiamos sus enseñanzas como algo así muy intelectual, pero no lo bajamos al corazón. Y sobre todo, no entendemos el estilo de vida o el estilo o la forma de ser de Jesús, lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús transmitía, su manera de ser, su manera de amar, su manera de hablar, su manera de mirar. Este estilo de Jesús es algo muy, muy importante. Entonces, podemos decir que cuando Jesús comienza su vida pública, que tenemos una cita preciosa de Lucas, que me gustaría que leyéramos, Andrea, en Lucas 4, Jesús comienza, después de estar 30 años como carpintero en Nazaret, ser el carpintero de Nazaret, él comienza a recorrer y a enseñar.
Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Bueno, vamos a cortar ahí un poquito porque enseguida vamos a intentar hacer la contemplación de esta palabra de Lucas, tan hermosa, de Lucas 4. Imaginémonos a Dios hecho hombre, caminando por Galilea, que trae un cambio extraordinario en todo sentido. Es como que su voz resuena como un clarín, como una trompeta que va generando en los que los escuchan ilusión, entusiasmo, ánimo. Trae un lenguaje nuevo, trae una manera de ser nueva. Nos muestra un Dios que viene a salvar al hombre, que viene a ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestros miedos, en nuestros problemas. Un Dios amigo de la vida, que sanaba, que curaba cantidad de enfermos, a todos, dice la palabra de Dios. Un Dios defensor de los pobres y un Dios Padre, como nos narra en esa parábola tan bella del Padre amoroso que el Hijo se va y lo abandona. Él defendía a los mendigos, a las víctimas de abuso. Muestra un rostro de un Dios que perdona, que es amigo. Por eso Jesús conversaba con pecadores, con prostitutas, con indeseables. Y un Dios que no discriminaba. La dignidad que le da a la mujer y el lugar que le da a la mujer para esa época, yo diría que hasta fue un poco escandaloso, porque prácticamente él tenía mujeres discípulas también, como María que se sienta a sus pies. Entonces vemos una figura destellante, una figura que todavía hoy, después de 20 siglos, como él murió y resucitó y está vivo, sigue generando en nosotros esa ilusión, trayéndonos esa buena noticia. Tiene algo para decirnos hoy a cada uno de nosotros, porque Jesús está vivo. Entonces vamos a hacer un canto y enseguida seguimos. Ay, perdonen, porque aunque elegí los cantos, por ahí se me mezclan las hojas. Qué lindo habrá sido conocerlo a Jesús y ser su discípulo. La verdad que han tenido muchísima suerte porque debe haber sido una persona hermosa y ver que le daba amor a esa gente marginada que en esa época era súper discriminada, y sin embargo él les mostró esa cara de misericordia, esa cara de humildad tan hermosa. Genera un cambio que todavía hoy sus enseñanzas después de 2000 años las seguimos meditando y no las terminamos de entender en profundidad. El cambio que viene a traer Dios hecho hombre. Y en esta noche no solo nos muestra que está vivo, sino que además a cada uno, a vos, a mí, a todos, nos está invitando a ser sus discípulos. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él lo entregó para
vivo. Y una de las cosas preciosas que él dice en sus últimos discursos, sobre todo sería bonito que pudiéramos leer el Evangelio de San Juan, capítulo 14, capítulo 16, que Jesús, igual que como dice en esta palabra que estará siempre con nosotros, nos dice que el Espíritu Santo que Él derramará nos enseñará todo y nos revelará todas sus palabras. Es decir, que Jesús, Dios hecho hombre, que enseñó, que caminó por Galilea, que padeció por amor a nosotros, que murió, que resucitó, además derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos enseñe todo. Y cuando decimos todo, ¿queda algo afuera? No. Nos enseñe todo y nos recuerde todas sus palabras. Yo me acuerdo que, bueno, yo era chiquita y iba a un colegio católico que teníamos las monjitas. Las monjitas nos decían, cuando vayan a rendir, pídanle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a auxiliar y los va a ayudar a hacer un buen examen. Y además que, como dice la palabra, el Espíritu Santo les va a dar las palabras cuando tengan que hablar delante de las autoridades y delante de la gente. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús los va a auxiliar, los va a ayudar. Por eso que todavía hoy no hemos invocado al Espíritu Santo, Andrea. No le hemos pedido al Espíritu Santo que se derrame, que es el verdadero maestro de nuestras almas y que tiene esta misión de conectarnos con Jesús vivo, con el Padre Celestial, y así vemos esta acción maravillosa de la Trinidad. Experimentamos que Jesús está vivo, experimentamos el amor del Padre, el cariño del Padre, por obra del Espíritu Santo, que Jesús quiso dejarnos su propio Espíritu, una ayuda eficaz. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí alabaré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí alabaré a Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego, como en Pentecostés.
esperanzador. Ven como un océano en el cual nadamos, en el cual nos sumergimos, en el cual nos vivificamos. Ven, hermoso, hermoso Espíritu Santo, divino consolador. Ven, cúbrenos, inúndanos, enséñanos, guíanos. Derrámate con poder en nosotros, en todos los que están rezando con nosotros y lo van a hacer con posterioridad, en las familias, en los enfermos, en nuestra ciudad, en el país, en el mundo entero. Todos necesitamos de ti, Espíritu Santo, divino Espíritu de amor. Te necesitamos. Gloria, gloria y alabanza. Alabanza y gloria a ti, Señor, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, oh Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, gracias. Gracias que te estás moviendo en nuestros corazones. Gracias, gracias, Señor. Bueno, vamos a cortar aquí y vamos a continuar un poquito con este tema de ser discípulos de Jesús, que es este nuevo ciclo que hemos iniciado. Bueno, el Señor nos está invitando en esta noche a ser sus discípulos. Ser un discípulo no es lo mismo que ser un simple simpatizante del Señor. Es mucho más. Podemos decir que ser discípulo de Jesús genera como una identidad, algo por lo cual identificamos y reconocemos a un verdadero discípulo de Jesús. Y para eso yo te invito que vos pienses en tu vida quiénes puedes haber conocido que hayan sido verdaderos discípulos de Jesús. ¿Vos tenés algún ejemplo, Andrea? De quienes hayan sido verdaderos discípulos. No, tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo la persona de Don Orione, yo de muy pequeña vivíamos cerca de Nuestra Señora del Carmen, que pertenece a la Hora Don Orione en Mendoza, Godoy Cruz, y bueno, siempre mi mamá daba catequesis. Ella ha contado en otros encuentros cómo fue que fue a la iglesia, cómo encontró el grupo de oración. Y
siempre Don Orione ha sido como mi nexo con Dios, con la iglesia. Todas las primeras cosas que he hecho, las he hecho en la obra de Don Orione. Como que yo siento que es el santito que siempre está intercediendo para que yo esté cerca. De hecho, ya 5 o 6 años la acompañaba a ella a catequesis con mis hermanas. Íbamos todos los sábados a catequesis y en ese momento la catequesis, el sábado juntaban a todos los niños, era como una actividad conjunta. Porque yo les daba liturgia y les enseñaba a cantar y les enseñaba las partes de la misa. Claro. Los días sábados y tenía como 200. Sí, éramos muchos. Entonces íbamos todos los sábados y para mí, bueno, son recuerdos hermosos. Siempre he sentido a Dios muy cerca mío y bueno, gracias a que íbamos siempre, a los 7 años, a mis 7, a mi hermana 8, creo que fue así, nos permitieron hacer un año de preparación con una catequista y hicimos la comunión juntas. Es decir, que yo ya de mis inicios, es más, recuerdo los padres Tonoli, que eran padres, no sé si son santos o no, pero yo tengo esos recuerdos de esos curas que uno veía y que reflejaban a Dios. Así que tengo hermosos recuerdos y bueno, después fui servidora en el primer grupo de oración que se armó en Mendoza, fui servidora en Don Orione, de jóvenes también. Hice un grupito de niños porque muchos años he sido servidora de grupitos de niños. Mi primer grupito de niños también fue en Don Orione y de hecho hoy trabajo mucho en el colegio que pertenece a Don Orione. Así que creo que ese es mi referente y bueno, y esto que no sé si lo dijiste, pero me lo comentaste a mí, que uno se tiene que parecer al maestro. Y yo siento que, bueno, que Don Orione se parecía a su maestro, con la caridad, con el amor, con la obra maravillosa que ha hecho. Así que, bueno, podría decir yo que mi gran referente es Don Orione. Ay, qué lindo, Andrea. Bueno, hagamos esto, no me lo esperaba. Les aclaro, no me lo esperaba. Bueno, vamos a hacer otro canto. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver,
Bueno, yo también había elegido una persona que hay muchísimos, como dice Andrea, realmente Don Orione es un ejemplo de la caridad, de amor a la Virgen, de amor al Papa, y todas los colegios, las obras de amor a que Él nos mueve son maneras de evangelizar, de acercar a la gente a Dios a través del amor. ¿Mm? Del amor de este hombre tan humilde, tan bondadoso, tan noble, que, bueno, San Luis Orione, San Luis Orione. Y yo la había elegido a la Madre Teresa de Calcuta también, porque me encantaba su valentía, su sabiduría, su fortaleza. Qué persona preciosa la Madre Teresa, cómo vivió un gran amor a Dios. Y bueno, a mí siempre me impacta la anécdota esa que ella llega a la India y ve a un moribundo tirado y siendo tan flaquita, chiquita, lo lleva al hospital como puede y medio se le burlaban y nadie lo quería atender, y después entonces ella tiene esta idea de hacer una orden religiosa que ayudara a que las personas murieran con dignidad. Es como ver la necesidad y ir a cubrir esa necesidad, ¿cierto? Y ahora, eh, y cómo además su figura irradiaba alegría y adhesión. Eso es lo que tienen los verdaderos discípulos, que es como ese atractivo de Jesús. Eso también lo tenía la Madre Teresa, y había gente que iba a ayudar porque simplemente era feliz ahí ayudando, ¿no? Igual en la obra de Don Orione, hay gente que va a Claypole, el Cotolengo que está en Claypole, que nosotros por gracia de Dios yo lo he conocido, y cuando llegan ahí no quieren irse más, como que quieren quedarse a ayudar, a servir. La verdad que es un lugar donde se le da el amor a las personas con diferentes minusvalías, ¿no? Tanto amor que se les da ahí. Un lugar realmente maravilloso en Claypole, en Buenos Aires. Bueno, y todo esto nos está mostrando que si estos son los discípulos, wow, ¿cómo será el maestro? Porque estos discípulos vienen de discípulos, y a su vez la Madre Teresa formó discípulas, Don Orione formó discípulos, y es decir, como que a todos nosotros el Señor nos está llamando a ser sus discípulos y a ayudar a que otros se formen también para ser discípulos. Qué bonito esto, esta misión de que lo que vamos aprendiendo o lo que hacemos no quede en nosotros, que entusiasmemos a más personas. Se multiplica, todo que se multiplica. Que se multiplique. Entonces ahora sí vamos a contemplar este evangelio tan bonito que tenemos de Lucas 4, donde vamos a pedirle la gracia a Jesús, la gracia de empezar, podemos decir que durante este ciclo de ser discípulos de Jesús, especialmente vamos a tratar de conocerlo a Jesús, de contemplarlo a Jesús, de ir enamorándonos de Jesús y ir no solo entendiendo sus enseñanzas con la inteligencia, sino sobre todo el estilo, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de hablar. Y esto se logra si el Espíritu Santo nos da la gracia de poder contemplar, aunque sea un poquito, de eso tan bonito que me está contando la Sagrada Escritura en los Evangelios, ¿sí? Entonces ahora nos ponemos así como más en la presencia de Jesús y nos tratamos de imaginarnos cómo es verdad que Él nos está mirando y nos está amando y nos está invitando en esta noche a ser sus discípulos, y que primero Él se presenta y se presenta ante nosotros con esta palabra de Lucas, del Evangelio, que nos va a proclamar Andrea.
Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero alabar, te quiero bendecir. Vamos a intentar imaginarnos que hemos ido con ilusión a la sinagoga el día sábado y estamos allí sentados y de pronto vemos la figura de alguien que no sabemos muy bien quién es, aunque sí sabemos que es Jesús. Y Él se pone de pie, toma en sus manos la Escritura y comienza a leer lentamente lo que profetizó Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido. Jesús se presenta ante nosotros como la persona que está ungida muy, muy especialmente por el Espíritu Santo. No solo está ungido por el Espíritu, sino que además tiene la capacidad de derramar el Espíritu Santo en toda persona. Y continúa hablando. El Espíritu me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres. Qué buena noticia es esta para cada uno de nosotros que podemos sentir que somos esos pobres, que estamos intentando vivir, luchar,
salir adelante y que de pronto alguien viene a generar ilusión a nuestro corazón con sus palabras, con su mirada, con su ternura, con su dulzura. Y vamos dejando que la mirada de Jesús, que sus palabras penetren hasta el fondo de nuestro corazón. Me ha enviado el Espíritu a anunciar la libertad a los cautivos, a anunciar que seremos liberados de todas nuestras esclavitudes, a dar vista a los ciegos. Jesús viene a darnos vista, luz, a todos los que estamos en la oscuridad. Nos está invitando a pasar a la luz. Vine para poner en libertad a los oprimidos. Él quiere sanarnos y liberarnos de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras opresiones, de todas nuestras penas. El Espíritu me ha enviado para proclamar el año de gracia del Señor. La gracia del Señor que se derrama a raudales, porque está Dios en medio de nosotros, está Dios con nosotros, que es hecho hombre, que viene a enseñarnos personalmente, a darnos esta ilusión, esta alegría que nada ni nadie nos podrá quitar. Y estamos ahí sentaditos en la sinagoga, escuchando sus palabras, escuchando sus enseñanzas. Y siento esa autoridad que tiene Jesús cuando habla. No son simples palabras. Lo que Él dice lo realiza. Él sana, Él libera, Él trae un mensaje de paz, de amor, un mensaje de liberación de nuestras esclavitudes. Él se presenta ante nosotros y nos dice que ahí está para cumplir todo esto. Nos está invitando, nos está llamando a estar con Él, a estar a su lado, a recibir todas estas gracias y bendiciones. Y pasamos del asombro a no entender nada, pero también como una luz, como una ilusión, se va generando dentro nuestro al escuchar sus palabras. Una emoción también muy grande al escuchar sus palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí. No temas, no temas, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. He venido a consolarte, he venido a salvarte, he venido a liberarte, he venido a darte nueva vida, vida en abundancia. Abre tu corazón, déjate amar, déjate transformar, déjate sanar por mi amor, por mi espíritu. Gracias, Señor. Estamos sintiendo tu presencia, tu ternura, tu cariño en esta noche. Gracias, Señor. Bendito seas.
Gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Y estoy sentado ahí en la sinagoga, muy bien sin saber qué hacer, porque esa mirada, esa sonrisa, esa ternura de Dios, de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, lo llena todo, lo abarca todo, lo abraza todo. Él está con nosotros. Gracias, gracias Señor. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo evitar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me ha seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar. Los momentos de mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor, con un grito que te pide tu amor. Gracias, Señor, porque vos conocés nuestra historia, los momentos lindos y feos que hemos vivido. Conocés lo que cargamos en nuestro corazón, lo que no nos deja caminar, lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja amar. Pero en esta noche volvemos a abrirte el corazón y te pedimos que vengas a nosotros, Señor, porque nuestra vida sin vos no tiene sentido. Genera esa ilusión, esa alegría, esa esperanza, esa fuerza en tu poder sanador, en tu poder salvador, en este momento de la historia que estamos viviendo, que no es fácil. Y te alabamos porque vos tenés palabras de vida eterna, porque vos nos das esperanza, nos das fuerza, nos das fortaleza, nos ayudás a seguir soñando y a seguir cada mañana alabando toda la belleza con que rodeas nuestra vida, a pesar de las dificultades. Gracias, Señor. En este mes dedicado a tu sagrado corazón, desde ya nos consagramos a vos, Sagrado Corazón de Jesús. Queremos estar ahí en tu corazón, Señor. Que nos guardes, que nos cuides en tu corazón. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a cortar aquí la oración de contemplación. Y bueno, vamos a ver cómo te has sentido, Andrea.
Y fue muy lindo porque yo sentía, sí, me imaginé que era esa época, pero sentí que era como el llamado, como el primer amor, no sé. Cuando, bueno, todos creo que hemos tenido una experiencia de Dios en un momento puntual de nuestra vida que podemos decir que ahí sentí como el llamado de Dios. Y bueno, yo sentía que ahí en la sinagoga era una época difícil, no sé, me imagino nosotros ahora también decimos que estamos viviendo una época difícil, que hay injusticias, que nos enojamos, pero yo vivo en aquella época seguramente también, y yo me imaginaba que iba así, como que enojada, que habían injusticias, que no sé qué, y entraba este hombre y era como que no sé, lo iluminaba todo, era, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, una admiración, y que él iba hablando y era como que nos iba llenando el interior y como que sentíamos, la verdad que se puede, la verdad que no es tan malo todo, la verdad que estando cerca de Dios podemos salir adelante, esto puede terminar. Eh, no sé, sentí así como que era el primer llamado, que yo lo estaba descubriendo a Jesús en ese momento y que me movilizaba por dentro y que sentía esperanza, que me daba esperanza, que me hacía ver que el mundo era lindo, que el mundo podía ser mejor, que lo teníamos que construir, que teníamos que llevarle a las otras personas a conocerlo, a hacer cosas buenas, acciones buenas. No sé, todo eso sentía como que era ese primer amor, pero aparte ese mensaje de esperanza, que todo va a estar bien. Y cuando estábamos terminando de orar, también es como que la veía María con el bebé, que era Jesús, como que era un nuevo nacimiento. Entonces sentía que con esta nueva etapa que comenzamos ahora, que me parece que es muy hermosa, la de ver si vamos a ser seguidores o vamos a ser discípulos, que nos hagamos esa pregunta, ¿soy seguidor o soy discípulo? O si no soy discípulo, ¿quiero ser discípulo? Entonces era como ese llamado, esa esperanza, ese que vamos adelante, que junto a mí todo va a estar bien. Así que bueno, eso fue muy bonito y ver el nacimiento de él como un nuevo nacimiento también fue precioso. Sí. Gracias, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, te cantamos, oh Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, te cantamos, oh Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Bueno, con esto vamos terminando. Estamos usando como base el libro Formación de Discípulos de Prado Flores, que bueno, este autor Prado Flores también escribió Ir a evangelizar a los bautizados, colaboró con el padre Emiliano Tardif para escribir el libro Jesús está vivo, también con otros, es decir, es una de las grandes figuras
Vivas todavía, uno de los grandes referentes mundiales de la renovación carismática católica, así que le agradecemos a Prado Flores su libro e intentaremos seguir en este ciclo de ser discípulos de Jesús, de crecer en esto, y nos despedimos hasta el próximo martes. Bendiciones. Gracias, hermanos, por acompañarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.